Voy a presentar y explicar el diagrama de flujo en Raptor de un código en Arduino en el cual controlamos dos motores de corriente continua y uno de paso a paso mediante una aplicación Android por Bluetooth. Este es el código que he representado en Raptor, que es el siguiente diagrama que voy a presentar. Acá podemos observar las clases que tenemos en UML, que son tres. La primera es Arduino, que tiene tres funciones: Serial Begin, Serial Available y Serial Read. Serial Begin me establece la velocidad en bits por segundo. El Serial Available reconoce los datos si han sido ingresados o no. Y Serial Read lee los datos ingresados. Luego tenemos la segunda clase, que es IDE Arduino, que tenemos las dos esenciales que son quemadas en el IDE, con Setup y Loop. Finalmente tenemos la clase Adafruit Motor Shield, y lo simplificamos a AFMS. Dentro de esta tenemos otras funciones. Primero tenemos a Run, que me indica la dirección, SetSpeed, que me indica la velocidad que sean revoluciones por minuto, GetMotor, en la cual establecemos el número de puerto que vamos a utilizar. Tenemos el constructor Adafruit DC Motor, la función Begin, que me indica la frecuencia, la otra función es Step, que primero me indica los pasos, luego la dirección y el modo de pasos que va a realizar. También tenemos a la función getStepper, que me indica los números de pasos y el puerto. Finalmente tenemos a otro constructor que se llama Adafruit Stepper Motor. Ahora pasamos a ver lo que hay dentro de la clase Arduino y de la clase Adafruit Motor Shield. Como podemos observar, tenemos las funciones que hemos mencionado. Y en Arduino también tenemos las tres funciones mencionadas. Ahora veamos lo que contiene el main. Acá, si bien tenemos todo de manera general, lo primero que observamos es en forma de comentario la primera parte del código en Arduino. Estas son las librerías que se han tomado para realizarlo. Bien, ahora empieza el main y tenemos a Adafruit Motor Shield, que es el nombre de la librería, luego lo menciona como una función. Seguidamente tenemos al constructor Adafruit Stepper Motor y mencionamos a la librería que es Adafruit Motor Shield y como getStepper. En Stepper declaramos que vamos a usar 200 pasos y en el puerto número 2. En la parte superior podemos ubicar que para el motor paso a paso o el Stepper Motor, el puerto número 2 se ubica entre M3 y M4 y el puerto número 1 sería M1 y M2. Luego seguimos llamando a otro constructor que es Adafruit DC Motor y con GetMotor 1. Acá indicamos que va a ir en el puerto número 1, en este caso solo se refiere al M1. Seguidamente tenemos al DC Motor y el Motor 2, este es un nombre que se puede variar de acuerdo a lo que nos convenga a nosotros. Y en GetMotor indicamos que el puerto que se va a utilizar es el puerto que es M2. Acá asignamos distintas variables. Como podemos observar en el código tenemos una variable que es de tipo char, por lo cual se pone entre comillas simples, bandera va a ser F y va a tomar un valor inicial de 100, el contador va a tener valor inicial 2 y el módulo 0. Luego llamamos a las dos funciones esenciales que son setup y loop. Ahora, para ver lo que contiene cada función, que es setup y loop, cada void, nos dirigimos a su clase que es IDE Arduino. Acá en la parte superior hacemos clic en IDE Arduino. Lo primero que tenemos en setup, que es tal cual lo podemos observar en el código. Llamamos a la función Serial Begin mediante su clase Arduino. Serial Begin establece la velocidad en bytes por segundo, que es normalmente 9600. Esto se puede modificar según queramos. Luego tenemos a la función Begin, pero esta pertenece a la clase Adafruit Motor Shield. No escribimos nada ya que viene por esencialmente 1600 Hz. Acá asignamos a Stepper, que es el motor paso a paso, con su velocidad que va a ser I. De igual manera para el motor 1 y motor 2, todos van a tener la velocidad I, que ya se le dará el valor seguidamente. Ahora veamos lo que contiene nuestro loop. En loop, para poder apreciarlo, vamos a bajarle un poco el tamaño. Podemos observar que es un diagrama bastante amplio
así que iremos acercándolo de a pocos. Bien, en esta parte es en la que inicia el loop y según observamos acá tenemos a un if mediante la función serialAvailable. Esta reconoce si han sido ingresados datos o no para poder continuar. En el caso de que no se haya ingresado ningún dato, sale del loop. Bien, esto va a ser igual a dato. El dato luego viene a ser lo que viene a leer lo que se ha ingresado. Luego asignamos a módulo contador porcentaje 2. Este porcentaje significa que lo vamos a dividir entre 2 y el único valor que quedaría para módulo sería el residuo. Ahora tenemos un if donde el módulo va a ser igual a 0. Acá reconoce mediante switch el dato que se ingresa. Eso lo podemos hacer de manera más práctica acá. Si esto es verdad, existen diferentes casos. El primer caso es cuando el dato es igual a U. Si esto ocurre, el proceso que va a seguir es el siguiente. El motor 1 va hacia adelante mediante forward, se establece su velocidad como I, el motor 2 también va hacia adelante y se establece su velocidad como I. Seguidamente asignamos a la variable bandera como F, ya que es un tipo char y solo se pone entre comillas simples. Esto saldría totalmente, así que no sería necesario poner el break que podemos usar en el código. Así que pasamos al siguiente caso, que es el caso D, donde el dato va a ser igual a D. En este caso, ambos motores van a ir hacia atrás, por lo cual se pone backward y se establece su velocidad como I. Asignamos a bandera como B, con comillas simples. Tampoco es necesario poner break, ya que podemos observar acá que termina saliendo de frente, así que obviamos ese paso. Ahora veamos el siguiente caso donde el dato va a ser igual a R. Podemos compararlo con el código. Lo primero que tenemos es para cuando bandera es igual a F. En ese caso, el motor 1 se le corta la energía, al motor 2 va hacia adelante y se le asigna la velocidad I al motor 2. Para el caso de que bandera sea igual a B, el motor 1 se queda apagado y el motor 2 va hacia atrás y se le asigna su velocidad I. Ahora, en el caso L, cuando el dato es igual a L, es todo lo contrario al caso R. Ahora, cuando la condición sea que bandera es igual a F, el motor 1 debe ir hacia adelante, se establece su velocidad I, y el segundo motor o motor 2 queda apagado. Tenemos que recordar que solo trabajamos con motores de continua en este primer caso. Ahora, para cuando la condición sea que bandera es igual a B, el primer motor va hacia atrás, se establece su velocidad y el segundo motor o motor 2 se le corta la energía mediante el release. Bien, continuamos. Acá me aparece el siguiente caso que es Y. Cuando el dato es igual a Y. Si esa condición se cumple, Y va a sumar más 10. Tenemos en cuenta que I es para la velocidad en el caso de las continuas. Y tenemos dos opciones. La primera, cuando la condición es que bandera es igual a F, el motor 1 va hacia adelante, se establece su velocidad. El motor 2 también va hacia adelante y se establece su velocidad. Si la condición es bandera igual a B, ambos motores van hacia atrás y se establece su velocidad como I, mediante la función setSpeed. Prosigamos con el siguiente caso. Cuando el dato es igual a H. En este caso vamos a disminuir la velocidad. Lo ubicamos. Y tenemos acá que I va a ser igual a I menos 10. Para eso también tenemos dos opciones, donde bandera va a ser igual a F o bandera igual a B. Si bandera es igual a F, ambos motores van hacia adelante y se establece su velocidad como I. Y si bandera es igual a B, ambos motores van hacia atrás y se establece su velocidad como I. Si esto no se cumple, puede que sea el siguiente caso,
que el siguiente caso es el J, cuando el dato ingresado es igual a J. Si el dato ingresado es J, lo que va a hacer es, se va a apagar ambos motores, por lo cual solo ponemos release en cada motor mediante la función run. Ahora el siguiente caso, que es G, donde vamos a poner una velocidad máxima de 100, por lo cual se le asigna I igual a 100. Para el siguiente caso, que es S, el dato igual a S, el contador va a aumentar más 1. Cuando esto termine, vamos a ubicarlo acá. Cuando este contador se aumenta en 1, tenemos en cuenta que por valor inicial nuestro contador vale 2. En ese caso, podemos observar acá que si el contador vale 2, ahora va a ser aumentado en 1, entonces va a valer 3. Sale acá y para que no se conecte con el siguiente if que viene, se le asigna al módulo como un valor 2. Pero tenemos en cuenta que nuestro contador vale 3, sale acá y vuelve a una consulta inicial donde asignamos al módulo que sea el contador porcentaje 2. Ahora nuestro contador vale 3. 3 entre 2 es 1 y nos queda residuo 1. Entonces el módulo ahora vale 1. Viene por acá y consulta módulo igual a 0. No. Entonces sigue este camino y consulten acá. Módulo igual a 1, sí. Entonces va a realizar todo lo que contenga esta segunda condición o este segundo if. Veamos que se van a usar los mismos casos, pero con diferente uso de los motores. En este segundo caso vamos a usar un motor paso a paso y de apoyo vamos a tener a los motores de corriente continua, pero no lo vamos a usar en todo, así que veamos. Primero, para el caso U, donde el dato ingresado es igual a U, lo que pasa es que los motores 1 y 2 que son de corriente continua van a estar apagados, o dándoles a entender así, mediante la función run e indicando release, y se les corta la energía. Acá llamamos a la función step, indicando que el número de pasos que va a realizar va a ser mediante la variable i, va a ir hacia adelante y con tipo de pasos dobles. Eso lo vamos a conservar para todos los paso a paso. Luego se asigna a bandera F con comillas simples. Veamos el siguiente caso, donde el dato es igual al dato ingresado. El motor 1 y 2 están en release, significa que se les acorta la energía y estos no funcionan o están como apagados. Luego llamamos a la función step e indicamos que el motor de paso a paso, que es llamado stepper, tenga la cantidad de pasos i que vaya hacia atrás y con tipo de pasos dobles. Luego asignamos a bandera B. Veamos el siguiente caso, donde el dato ingresado es igual a R. Acá pueden ocurrir dos opciones, que bandera sea igual a F o bandera igual a B, de acuerdo a donde se encuentre. Cuando bandera es igual a F, observamos que el motor 1 va a estar apagado, vamos a decirle apagado cada vez que digamos release, y el motor stepper va a ir hacia atrás con tipo de pasos dobles, y como apoyo para hacer un giro a la derecha, el motor 2 va a ir hacia adelante, que es forward, y se le asigna su velocidad como i. Para cuando la condición sea que bandera es igual a B, lo que ocurre es que el motor 1 estará apagado, el motor stepper va a tener número de pasos mediante la variable i, va a ir hacia adelante, pasos dobles, y el motor 2 como apoyo va a ir hacia atrás, que es backward. Se le asigna su velocidad. Si quisiéramos trabajar con solo motores paso a paso en este segundo caso, deberíamos agregar otra shield versión 2
para usar dos motores paso a paso. Como en este caso no estamos usando dos, nos ayudamos de uno de los motores de corriente continua para hacer girar. Bien, continuamos con el siguiente caso, cuando el dato ingresado es igual a L. Acá tenemos dos opciones. Cuando la condición sea bandera igual a F, el motor 1 va a ir hacia adelante, se establece su velocidad mediante I, y el motor stepper va a tener número de pasos I, va a ir hacia atrás y tipo de pasos dobles. El motor 2 apagado, release. Ahora, cuando la condición es que bandera es igual a B, motor 1 va a ir hacia atrás, se llama su respectiva clase, a su respectiva función, que es run, y se le asigna a la velocidad I mediante la función setSpeed y su clase AdaFruitMotorShield. Luego, el motor stepper va a tener número de pasos I, va a ir hacia adelante y tipo de pasos dobles. El motor 2 va a estar apagado. El siguiente caso, que es el caso Y. Para el caso Y, lo que hacemos es aumentar la velocidad más 10 y a la vez el número de pasos, ya que nosotros pusimos también la velocidad y número de pasos en I. A un inicio le asignamos como su velocidad y también como número de pasos. Acá tenemos cuando bandera es igual a F, el motor stepper, número de pasos I, va a ir hacia adelante y tipo de pasos dobles. Tenemos cuando bandera es igual a F, el motor stepper va a tener número de pasos I, va a ir hacia atrás y tipo de pasos dobles. Observemos el siguiente caso, cuando el dato ingresado es igual a H. Con esto vamos a hacer que la velocidad disminuya menos 10 revoluciones por minuto. Acá también tenemos cuando el caso sea de bandera igual a F y bandera igual a B. Si bandera es igual a F, motor 1 va a estar apagado, motor 2 apagado y el motor stepper va a tener número de pasos I, va a ir hacia adelante y tipo de pasos dobles. Si la condición es bandera igual a B, motor 1 y motor 2 van a estar apagados mediante la función run y su clase AdaFruitMotorShield. Y el motor stepper va a tener un número de pasos I, va a ir hacia atrás mediante backward y tipo de pasos dobles. Veamos el siguiente caso, que es cuando el dato ingresado es igual a J. Si esto ocurre, para poder apagar el motor paso a paso, que es el stepper, simplemente el número de pasos puede ser 0. También le podemos poner release acá, ya que no afecta en realidad, ya que al no tener pasos a realizar, simplemente el motor no se mueve. Igual motor 1 y motor 2 ponemos release. El penúltimo caso es cuando el dato es igual a G. En este caso añadimos que la velocidad va a tomar 100 revoluciones por minuto. Y finalmente el último caso es cuando el dato ingresado es igual a S. Si esto ocurre, el contador va a aumentar en 1. Recordemos que hasta el momento nuestro contador vale 3, más 1 va a valer 4. Veamos lo que ocurre. Nos encontramos acá. El contador sale, acá está contador más 1. Sale, ya que no es necesario agregar los breaks, como les había comentado. Sale y acá tenemos que el módulo va a ser igual a 2. Podemos observar módulo to 2. Y para que no ingrese ninguna otra función y no se confunda, es solo por precaución. Y nuestro contador va a ser aumentado en 1, es decir, vale 4. Sale y viene acá para poder ser asignado. Agrandamos esto. Y bien, nuestro contador ahora vale 4. Porcentaje 2 lo dividimos entre 2 y nos queda 2 con residuo 0. Por lo tanto, nuestro módulo vale 0. Pregunta si el módulo es igual a 0 y vuelve a ocurrir todo lo que ya había explicado.
Ahora vamos a observarlo de manera muy general, cómo es que tenemos nuestro diagrama de flujo. Esto es lo que ocurre para exactamente solo los motores de corriente continua o motores DC. Y acá para el motor paso a paso y con un apoyo para hacer los giros hacia la derecha y hacia la izquierda de los motores de corriente continua, pero en general son los motores paso a paso. Acá también algo que no podemos olvidarnos es que al final de que ocurra este primer caso y este segundo caso, acá asignamos al módulo como el contador porcentaje 2 para poder repetirlo el mismo caso. Bien, esta es la manera en que he desarrollado el código. Podemos observarlo de manera completa. Voy a señalar algunas reseñas de cómo fue que realicé el diagrama de flujo en Raptor. Primero debemos asegurarnos que el modo esté en Object Orient. En UML, donde hice Add New Class en estos 3 dibujos, hacemos clic y podemos agregar el nombre de la clase. Digamos, vamos a agregar Adafruit Motor Shield. Y al hacer clic, donde dice New Method, ahí podemos añadir, por ejemplo, la que hemos puesto acá, que es Run. Y dentro del paréntesis lo que nos indica la sintaxis de esta función. Ponemos int dirección. Si quiero añadir otro, hago clic de nuevo acá y puedo añadir setSpeed. Lo mismo hago para cualquiera de las clases que he usado en este diagrama. Acá me indica la velocidad en revoluciones por minuto, le pongo int RPM. No me tengo que olvidar que debo poner estático y final para cada función. Esa es la manera en que añadí acá las clases. Luego, en el main, para añadir un comentario lo que tenemos que hacer es anti-click y comment. Simplemente copié el código y añadí acá. Bien, ahora que tengo acá el código podemos observar. Lo primero que hago es copiar tal cual esta primera parte en una asignación. Simplemente hago clic acá y pongo la primera parte, que es el Adafruit Motor Shield, y lo que se le asigna es como función lo mismo, con dentro de los paréntesis vacíos, ya que no indico nada. Acá lo seguimos de un punto para que lo pueda reconocer. Así es como he agregado esto. De igual manera los demás que son para el motor, siempre en vez de este asterisco he usado punto para que lo pueda reconocer el programa Raptor. Para asignar estas variables, lo mismo, hago clic en Assignment. Acá, digamos, voy a asignar contador y el valor que le doy acá es 2. Bien, ahora veamos lo que hice para el loop. Primero, para setup y loop, en call hago clic. Primero siempre menciono la clase. La clase en la que están estos dos es en i de Arduino. Entonces pongo i de Arduino, un punto para separar la clase de la función, setup y tal cual. Así es como se añadió estos. Ahora veamos cómo fue que hice la parte del i de Arduino en setup. En setup tenemos que llamar a distintas funciones. Primero tenemos a serial begin. Para llamar a cualquier función usamos call. Hago clic acá. Primero menciono la clase, que es Arduino, un punto, y recién la función, que es serial begin. Y ponemos dentro de esta 9600. Así es como se agrega esto. De igual manera estas funciones. Para este caso, donde asigno para cada motor su velocidad, también hago clic en call. Pongo el motor. Digamos que voy a trabajar con motor 1. Primero pongo motor 1. Un punto en vez de esta flechita. La función setSpeed, pero pertenece a la clase Adafruit Motor Shield. Escribo primero la clase y ahora sí la función setSpeed. Dentro de esto solo i. Bien. De igual manera para los demás motores. En loop, donde parece que estuviera un poco más complicado, pero en realidad no es así.
Primero, para esta condición que sea todo agrupando al loop, hacemos clic en loop y se añade de esta manera. Acá es donde agrega esta condición, donde se reconoce a la función, o sea, el dato ingresado mediante la función sería la available. Luego, asigno el dato. Con esto asigno un dato, que dato va a ser lo que va a ser leído. Entonces la función serial read pertenece a la clase Arduino. Primero pongo Arduino y serial read. Listo, de esta manera asigno. Igual para el contador asigno. Ahora vemos lo que son las selecciones. Para hacer las selecciones simplemente hacemos clic acá donde dice selección. De esta manera hago clic. Acá es donde puse la condición que el primer dato debe ser U. Pongo dato igual doble igual U. Bien. Ya, si esto se cumple, viene por acá. Si no, va a probar con los demás datos. Acá ya le pongo otra opción. Si no se cumple, viene con otra opción. Y así voy completando con cada función. Acá, para el caso del dato igual a R, tenemos dos ifs. Uno de estos se va a cumplir si es F o bien es B. Entonces, adentro de esto solo he agregado dos selecciones. Y ya completo cada función, tal como se puede observar en estas. Para el dato L hago lo mismo, en realidad todo es lo mismo. Acá, para el dato Y, dato igual a Y, tenemos una asignación y es igual a I más 10, solo hago clic acá en asignación y acá le pongo I más 10. Así es como se ha creado cada uno de estos. Estos ya son las funciones, solo se escriben separada de un punto en vez de esta flecha. Y también un punto para separar la clase que es Adafruit Motor Shield y la función que en este caso es run. Es tal cual lo que se aplicó para el caso de los motores paso a paso. Podemos observar que en el diagrama no hay mucha diferencia. Vamos a agrandar esto. Y solo se asigna y se llama funciones, dándole un sentido. Si esto se cumple, viene por acá. Si no se cumple, analiza en los siguientes datos. Y siempre va a terminar saliendo. Podemos observar acá en las flechas. Si no se cumple, sale de frente por acá. Así que el break ya no era necesario, como lo expliqué anteriormente. Y nada, es la única forma en que realice este diagrama. Las condiciones. Esto también se puede ocultar así. Módulo 1 y módulo 2. Este es el que añadí ahorita, vamos a eliminar simplemente así. Cuando el módulo es igual a 0, cuando el módulo es igual a 1, tenemos el contador. Esto se asigna simplemente con esta opción. Pongo módulo es igual a contador porcentaje 2. Bien, y así fue como realicé este diagrama. Dentro de las demás clases no va nada, solo señalo las funciones que he utilizado.